haciendo Jair Bolsonaro? ¿Cómo interpretar la contradicción entre lo que está haciendo su gobierno en las últimas horas y las actitudes que está teniendo el todavía presidente de Brasil? Su gobierno anunció claramente que empieza la transición hacia el traspaso del poder. Anunció que está habilitado el traspaso del poder. ¿Pero qué hizo Jair Bolsonaro cuando quedó claro el escrutinio de esta elección histórica? Lo que hizo Jair Bolsonaro fue mantener un prolongadísimo e inquietante silencio que duró casi 2 días. Lo que un presidente debe hacer, ni bien aparecen las cifras finales del escrutinio, o sea, la misma noche de la jornada electoral, Bolsonaro tardó casi 2 días enteros. Cerca de 46 horas pasaron hasta que finalmente apareció para dar una declaración pública sobre la jornada electoral. Y lo que dijo, después de ese largo e inquietante silencio, no clarificó mucho. Yo diría que lo que dijo está marcado por una perversa ambigüedad. Una perversa ambigüedad, porque en definitiva, en ese brevísimo mensaje, primero agradeció no a los ciudadanos de Brasil, a los más de 100 millones de ciudadanos brasileños que acudieron a las urnas a votar, agradeció solo a los 50 millones de ciudadanos brasileños que lo votaron a él. A renglón seguido justificó las protestas que estaban cortando rutas en cientos de puntos del país, en cientos de carreteras del país, y la justificó de la manera más oscura, diciendo que es fruto de una indignación lógica porque es consecuencia de lo que describió como un proceso electoral injusto. O sea, Jair Bolsonaro calificó de injusto el proceso electoral que culminó en el comicio, que lo tuvo como perdedor y que dio como ganador a su contrincante. Luego le pidió a quienes cortan rutas que dejen transitar a la gente, ¿no? Que no hagan nada de lo que hace la izquierda, que no rompan nada, pero justificó la protesta contra lo que él describió o calificó de proceso electoral injusto, o sea, descalificó al proceso electoral. Con eso lo que está haciendo es alentar más protestas. Si justifica la indignación que se vuelca a las calles y que incluso corta rutas, aunque le pide que deje transitar y que no rompan nada, si justifica esa indignación y esa protesta, está convocando a que se multipliquen esas protestas. ¿Cómo interpretar la ambigüedad de ese discurso en el que, en el siguiente párrafo, lo que dijo es que siempre respetó la Constitución y que va a seguir haciéndolo? En ningún momento mencionó el acto electoral, en ningún momento explícitamente reconoció su derrota, mucho menos, por supuesto, felicitó al ganador, que es lo que corresponde, Bueno, no hizo nada de eso, pero tampoco hizo nada que sea claro. En ese brevísimo mensaje no hay nada que sea claro, diáfano, explícito, como se supone que debe ser el pronunciamiento de un presidente sobre algo tan trascendental como un proceso electoral. Descalificó el proceso electoral, saludó solo a los que lo votaron a él y alentó a las protestas, aunque le pidió que no se comporten como izquierdistas, o sea, que no rompan nada, que dejen transitar. ¿Cómo interpretar todo esto? Y como una continuidad de ese largo e inquietante silencio que duró casi 46 horas. Ese largo silencio, que no debió ocurrir nunca, porque fue un acto electoral
que no fue cuestionado absolutamente por nadie, observadores de todo el mundo, potencias como Estados Unidos, Canadá, todos los países europeos a través de sus embajadas, siguiendo milimétricamente ese proceso electoral, todos lo vieron absolutamente intachable, todos lo vieron absolutamente prístino, menos Jair Bolsonaro, que fue la única voz en su propia fuerza política que lo calificó de proceso electoral injusto. O sea, lo descalificó. Esto habilita preocupaciones y sospechas. Un presidente que públicamente, en varias ocasiones, había exhortado a las Fuerzas Armadas a actuar contra el Congreso de la Nación, porque decía que lo obstaculizaban. Un presidente que dice que siempre respetó la Constitución, pero que públicamente, en varias oportunidades, exhortó a las Fuerzas Armadas a actuar contra el Congreso y contra el Poder Judicial y en última instancia también contra el Tribunal Electoral, que se guarde en un silencio tan prolongado después de esa elección que perdió, da para sospechar, justifica por lo menos que uno lo imagine tratando de realizar contactos dentro de las Fuerzas Armadas para buscar una rebelión militar, para buscar una asonada. Para que eso ocurra viene bien que las protestas continúen, porque pasaron casi 46 horas hasta que pidió que no actúen como izquierdistas, que no rompan nada y que dejen pasar a la gente. Por lo tanto, durante 46 horas habilitó que esas protestas, cortando rutas en más de 400 puntos del país, continuaran. Habilita a pensar esa actitud, ese mensaje perversamente ambiguo, habilita a pensar o a imaginar que lo que buscó durante esas casi 46 horas es que en el ejército se produjese una sublevación, que haya militares que lo acompañen en esto de patear el tablero. Y la ambigüedad del mensaje que finalmente dio, bajo presión de su propio partido, porque por goteo y cada vez más intenso, todas las figuras del partido empezaron a salir a hacer lo que correspondía, lo que la responsabilidad institucional llama a hacer, ¿no? Reconocer el resultado y anunciar que va a haber traspaso de poder. Eso es lo que corresponde que haga. No lo hacía el presidente, lo hizo el vicepresidente Hamilton Mourão, que se comunicó con Geraldo Alckmin, que es el vicepresidente electo, e iniciaron las tratativas para la transición que desemboque en el traspaso de poder. Y lo plantearon de ese modo muchísimos ministros, el jefe de gabinete. El único que no aparecía es que el principal que tenía que aparecer, el presidente del país. Cuando finalmente lo hizo con ese mensaje oscuro y ambiguo, en el que no llamó a la gente a no salir a protestar. Bueno, lo que corresponde sospechar es que lo que no había logrado cada vez que, siendo presidente y antes de perder esta elección, exhortó a los militares que hagan contra el Congreso y contra el Poder Judicial y contra el Tribunal Electoral, ahora estaba haciendo para que lo hagan contra este proceso electoral, y no lo logró. Así como no lo logró antes, no lo logró durante esas 43, 44 horas, casi 46, ¿no?, de silencio inquietante. No lo logró, pero parece apostar a seguir intentándolo. Si el caos crece en las calles de las ciudades de Brasil, si el caos va adueñándose del escenario político brasileño, puede estar el ámbito que él considera propicio para que los militares por fin le hagan caso en esto de patear el tablero institucional del país. Bolsonaro siempre esbozó o dejó entrever que en su mente lo que él concibe como el mejor sistema no es la democracia liberal, no es el Estado de Derecho de la democracia liberal, con división de poderes y donde el poder
se reparte entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, donde todo el poder político tiene que estar en el legislativo, que representa a todo el universo, oficialismo y oposición, y en el ejecutivo, que representa solo al oficialismo, o sea, a la fuerza más votada en la elección. Siempre dejó en claro que no es la democracia liberal su sistema favorito. Yo describiría que eso que se esboza en la mente de Bolsonaro es un régimen como el que creó Mustafa Kemal, históricamente conocido como Atatürk, el padre de los turcos, aquel militar que sobre las ruinas del Imperio Otomano creó la República de Turquía, o la Turquía moderna, como se le llama. El régimen ataturquista tenía la fachada de una democracia republicana con división de poderes, tenía la fachada de un sistema demoliberal, pero en los hechos, y a la vista estaba, tenía al poder militar por sobre los tres poderes del Estado. El poder militar estaba habilitado a intervenir contra el poder político si juzgaba que el poder político se apartaba de las líneas fundamentales que correspondían a la Turquía ataturquista. Claramente, e incluso en el siglo XX, hubo varios golpes militares cuando los militares, siguiendo la línea fundacional, el pensamiento de Atatürk, entendieron que el que había ganado la elección no era el más adecuado para gobernar, entonces daban un golpe de Estado y eso era parte del sistema. Ese es el sistema que concibe Jair Bolsonaro y no es la democracia liberal. Claramente no es la democracia liberal. Por esa ambigüedad perversa que caracterizó el discurso que finalmente dio y en el cual no dijo nada, y por ese largo e inquietante silencio en el cual lo más fácil es imaginarlo conspirando para lograr lo que todavía no logró y lo que seguramente no va a lograr, que los militares se plieguen y lo sigan en su intención golpista.